Pues, como siempre, es un privilegio, es un honor poder compartir la palabra de Dios con todos vosotros. Normalmente Javier siempre nos da los textos que tenemos que predicar. En verano solemos tener temas libres de predicación y hoy es uno de esos días de tema libre. He de confesar que me ha llevado bastante tiempo decidir qué era lo que quería compartir con vosotros. Y lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana es la carta de Judas, la epístola olvidada, la epístola poco conocida, la epístola prácticamente desconocida para muchos creyentes. Llevo en el Señor, creo que son 42 años. En 42 años habré escuchado unas pocas predicaciones, ¿verdad? Me he entretenido en echar así por encima una cuentecilla y me salían entre 4.700 y 5.000 predicaciones. Pues nunca, absolutamente nunca he escuchado a ningún predicador hablar sobre la carta de Judas. No sé por qué. He consultado a algunos comentaristas sobre este fenómeno y la verdad es que no me han ayudado mucho. Algunos hacen algunas conjeturas, especulan, pero no llegan a ninguna conclusión. Yo no tengo ni la menor idea de por qué esta carta es tan poco conocida, tan poco estudiada, tan poco predicada y tan poco apreciada por los creyentes, no lo sé, no tengo ni idea. Puede ser que el tono que emplea Judas a lo largo de la carta, que es un tono un tanto duro y severo, haga que la gente pues, no encuentre muy edificante leer esta carta y prefieran leer Segunda de Pedro, que es bastante parecida. No sé cuál puede ser la razón, pero creo que sea la razón que sea, es un error, porque esta carta está en nuestras Biblias, está dentro del canon y por tanto es palabra de Dios y deberíamos sentir por ella el mismo afecto y el mismo aprecio que sentimos por otros libros de la Biblia y conocerla igual de bien que conocemos otros libros de la Biblia. Entonces, vamos a ver si después de dedicarle este tiempo que le vamos a dedicar esta mañana, pues la entendemos un poquito mejor y la apreciamos un poquito más. En primer lugar, la salutación, versículos 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Gracias, María. La primera palabra que encontramos al empezar a leer la carta, Judas, el nombre del autor. Judas significa alabanza. Seguramente que a nadie se le ocurriría ponerle a su hijo este nombre. Seguramente, aunque hay gente para todo, cuidado. Y oyes por ahí cosas muy interesantes y algunas veces un tanto extravagantes. Un nombre bastante común en el antiguo Israel. Pero repito, un nombre que seguramente que hoy ninguno de nosotros pondríamos a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Aunque hay gente para todo. Y últimamente está de moda ponerle a los chiquillos nombres hebreos. Y te encuentras con personas que no tienen ni el más mínimo conocimiento bíblico, que no tienen ni el más mínimo conocimiento de la historia de Israel, que no saben el significado de algunos de esos nombres y menos aún conocen en absoluto nada a las personas, a los personajes bíblicos que llevaron esos nombres, como ponen a sus hijos nombres que algunas veces resultan un poco durillos de escuchar. Yo tengo un familiar que ahora ha puesto a su hijo de nombre Saúl y a mí se me hace cuesta arriba un niño con meses, Saúl. Bueno, pues nada. El autor de la carta, después de decirnos su nombre, nos dice que era hermano de Jacobo. ¿Qué Jacobo? Porque en el Nuevo Testamento podemos encontrar a varios Jacobos. Pero solo había un Jacobo que solo necesitaba mencionar su nombre para que todo el mundo supiera que Jacobo era. Jacobo, el hermano del Señor, Santiago. ¿Pero cómo se llamaba? ¿Santiago
o Jacobo? Pues es lo mismo, porque concretamente le llamaban Santo Jacobo, y con dos palabras es una contracción, con dos palabras hacen una, Santo Jacobo, Santiago. Santiago, el hermano de Jesús. Le llamaban Jacobo el justo. Dice una tradición, una leyenda, que también le llamaban rodillas de camello, porque pasaba mucho tiempo de rodillas orando y tenía las rodillas bastante deformadas el hombre por el tiempo que pasaba en el suelo orando por otras personas. Lo que tenemos que hacer ahora por Antonio, poner las rodillas en el suelo y orar todos los días por él. Los que hemos tenido el privilegio de asistir a las clases de Javier, la escuela bíblica de Alcalá de Henares, sabemos, por lo que nos ha enseñado Javier, que este Jacobo era uno de los pastores de la iglesia de Jerusalén, si no el pastor más importante de la iglesia, hermano de Jesús. Según Gálatas capítulo 1, versículo 19. Por si alguien tiene alguna duda, hay dos textos, uno en Mateo y otro en Marcos, que son muy conocidos y que seguramente todos conocemos de memoria. Aquel texto que dice, ¿no es este el carpintero? ¿No es su madre María? ¿No están aquí sus hermanos José, Judas y Jacobo? Entonces ya sabemos de qué Jacobo está hablando Judas. Y sabemos que si Santiago era hermano de Jesús y Judas era hermano de Santiago, pues Judas también era hermano de Jesús. Lo más bonito de todo, en mi opinión, que se presenta como siervo de Jesucristo. Judas, hermano de Jacobo y siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Dice Juan capítulo 7, versículo 5, que sus hermanos no creían en él. Entonces, si sus hermanos no creían en él, que hasta cierto punto yo puedo llegar a entenderlo, naces en una casa, en una familia, y has tenido un hermano mayor con el que has crecido, con el que has jugado, con el que has dormido, con el que has convivido, con el que seguramente alguna vez que otra te has peleado. Y un buen día tu hermano mayor empieza a decir que es el Hijo de Dios y que ha venido a este mundo a morir en una cruz para salvar lo que se había perdido. Hasta cierto punto lo puedo llegar a entender, que no creyeran en él. Pero si no creían en él, ¿cómo es que ahora Judas se presenta como siervo de Jesucristo? Qué cambiazo, ¿no? ¿Qué pasó? Algo tuvo que suceder para que pasara de no creer en él a presentarse como siervo de Jesucristo. Creo que la respuesta es bien sencilla. Vio a su hermano resucitado después de morir en la cruz. Y eso seguramente, como a otros muchos que no creían, les hizo creer. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Sus hermanos no creían en él. ¡Qué cambio! ¡Qué bonito! La pregunta que me hacía cuando estaba dándole vueltas a esto es por qué Judas no se presentó como hermano de Jesucristo, sino que se presentó como hermano de Jacobo. Yo seguramente lo habría hecho, presentarme como hermano de Jesucristo. ¿A quién no le gusta darse un poquito de importancia de vez en cuando? Un poquito de barniz nunca viene mal, Yo me habría presentado, yo soy hermano ni más ni menos que del Señor Jesucristo. Sin embargo, Judas no lo hace. ¿Por qué? Simplemente creo que por modestia cristiana, algo cada día más raro de ver. Lo que se lleva es justo lo contrario, la falta de modestia. La misma modestia que llevaba al apóstol Juan cuando en su relato del Evangelio habla de sí mismo, nunca nos dice su nombre, siempre lo omite. Siempre dice lo mismo, el siervo al que amaba el Señor. Otra muestra de modestia cristiana. Y hay algo verdaderamente bello en esta salutación, y es la oración que hace Judas. Y dice, misericordia, paz y amor. Misericordia. ¿Qué habría sido de nosotros de no haber sido por la misericordia del Señor? Que nos salvó, nos sentó a su mesa y nos ha dado la más preciosa de las esperanzas, paz. El tener paz no es vivir una vida ausente de problemas, ni de preocupaciones, ni de conflictos. No. Tiene que ver con la forma que tienen los creyentes de
enfrentarse a las dificultades. Ayer estuve con Antonio en el hospital y está francamente tocado. Tiene 35, 36 puntos en el estómago. Tiene 2 cornadas impresionantes y está malito. Pero a pesar de lo malito que está, se le ve la serenidad que da el Señor a la gente y está con paz en el corazón. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y amor, algunas veces cuando vienen maldadas y vienen los problemas, podemos llegar a ponernos nerviosos. Podemos llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, como le pasó a Job. Y podemos llegar a pensar que Dios ya no nos ama. Pero el Espíritu Santo, de una forma u otra, nos hará entender que Dios sigue amándonos. Y dice Judas, misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Qué bonito. En segundo lugar, la sección central de la epístola, versículos del 3 al 23. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, entre ellas estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Gracias, Rebeca. Para entender bien esta sección central de la epístola de Judas, hay que hacerse algunas preguntas. ¿Qué movió a Judas a escribir esta carta? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué es lo que había en la mente y en el corazón de Judas para que escribiera esta carta en este tono severo? La respuesta está en el versículo 3. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Es decir, la razón de que Judas escribiera esta carta era animar a todos los creyentes del primer siglo y de todos los tiempos a luchar, a contender para defender la fe cristiana. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Y de qué y de quién había que defender la fe cristiana? Pues no está claro, ya os lo digo de antemano. Algunos comentaristas y escritores creen que era el peligro del gnosticismo, pero no está claro, porque el gnosticismo empezó a pegar fuerte en el siglo II y estamos hablando del año 67-70 del primer siglo. Además, en la carta no se hace ninguna mención a las grandes doctrinas de los gnósticos, que eran, por ejemplo, el dualismo cosmológico del bien y del mal, la negación de la resurrección del cuerpo, etc. Pero modestamente creo que tampoco hay que descartar que fuera por esto, porque es posible que Judas estuviera pensando en un gnosticismo incipiente, que estaba dando sus primeros problemillas por ahí. Al igual que le pasó al apóstol Juan cuando escribió primera, segunda y tercera de Juan, o incluso al apóstol Pablo cuando escribió sus 2 cartas a los Corintios. En mi opinión, no es tan importante saber qué había en el corazón de Judas, sino saber que había una preocupación, aunque no sepamos cuál era la causa exacta de esa preocupación. Pero había algo que le preocupaba, algo que estaba acechando contra la Iglesia y que a él le tenía especialmente preocupado. Se llamara como se llamara y viniera de donde viniera. Qué curioso. 2000 años después, estamos en las mismas. Si la situación no es idéntica, es muy parecida o incluso peor. La Iglesia de Jesucristo, un día y otro también, tiene que estar peleando a brazo partido para defender a la Iglesia de cosas que acechan a la Iglesia del Señor, y muchas veces sin la más mínima base bíblica, que es lo más preocupante de todo. Por eso los pastores de las iglesias se esfuerzan una y otra vez en repetir lo mismo. Cuidar vuestras vidas, cuidar de la Iglesia, preocupaos por los hermanos y luchar ardientemente por nuestra fe. Y la mejor manera de luchar por nuestra fe, por la fe que nos dejó el Señor, es teniendo mucho cuidado con todo lo que hacemos. Y como dijo uno de los apóstoles, examinándolo todo y reteniendo solo lo bueno y desechando lo que entendemos que no se ajusta a lo que entendemos nosotros que es la sana doctrina que nos dejaron el Señor y sus apóstoles. Y esto no es algo de un día, ni de 2, ni de 3, ni de una semana, esto es para todos los días de nuestras vidas. Porque cuando no vienen por un lado, los ataques vienen por otro, pero casi siempre hay que estar preocupado con cosas que intentan infiltrarse dentro de la Iglesia. El enemigo es insistente y contumaz, pues nosotros tenemos que perseverar teniendo mucha atención y mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. Os cuento una experiencia personal. Llevo en el ministerio pastoral 30 años. He servido en 3 iglesias al Señor. En la iglesia Cristo Vive, en la iglesia Alfa y Omega y el tiempo que llevo aquí con vosotros en esta iglesia. 3 iglesias completamente diferentes. La iglesia Cristo Vive es una iglesia de la Fieide. Y la iglesia Alfa y Omega era una iglesia, una asamblea de hermanos, la noche y el día. Y esta es una iglesia independiente. Pues el ministerio es muy parecido en todos los sitios. Y hay que bregar en casi todos los sitios con las mismas historias. En la iglesia Alfa y Omega tuve el privilegio de servir 10 años a pleno tiempo. Aquella iglesia me llamó para que fuera a servir con ellos y después de orar un tiempo y de pensármelo, estuve allí 10 años sirviendo, a pleno tiempo. ¿Qué hace un pastor que está dedicado a pleno tiempo sirviendo en una iglesia? Pues principalmente una buena parte del tiempo tiene que ver con la enseñanza. Grupos de discipulado, de estudio, predicaciones, grupos caseros, etcétera, etcétera, etcétera. Otra parte del tiempo tiene que ver con el cuidado pastoral cercano, hablar con los hermanos, aconsejarles, enseñarles, etcétera. Y una parte importante del tiempo de cualquier pastor está destinada a proteger al rebaño del Señor
de los zarpazos del lobo. Parece un poco exagerado, ¿verdad? Pues aseguro que no es ninguna exageración. Y hoy, 20 de julio del 2025, estamos en las mismas que cuando Judas escribió esto, en el año 67-70 del primer siglo. Cuando menos te lo esperes, el enemigo intentará derribar y confundir la obra del Señor, de la manera que sea y con los medios que tenga a su alcance. Y repito algo que os va a chocar un poco. Los ataques pueden venir desde cualquier dirección y a cualquier momento. Y lo peor de todo, pueden venir tanto de fuera de la iglesia como de dentro de la iglesia. ¿Qué digo, Qué duro es esto, ¿no? Mirad una cosa. De la iglesia han salido las peores herejías que circulan por este mundo. De la iglesia evangélica han salido los fundadores de algunas de las sectas más nocivas y perniciosas que hay en este planeta. Y seguramente que estaréis pensando, ¿a quién tengo en mente? Pues tengo en mente a mucha gente. Voy a citar solamente dos nombres. Joseph Smith, fundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, mormones. Charles T. Russell, fundador de los Testigos. Estos dos señores salieron de iglesias evangélicas de Estados Unidos. Si queréis más información sobre estos señores, hay un libro muy interesante de César Vidal que se llama Los masones. Y ahí da una información, en mi opinión, preciosa. Y ese libro viene bien leerle de vez en cuando. Estos dos señores salieron de iglesias evangélicas. Lo que, digamos que lo tenemos controlado y lo tenemos en el punto de mira, lo tenemos localizado y focalizado. El problema es que dentro de nuestras iglesias no paran de aparecer cada día cosas que hacen temblar la iglesia de Jesucristo. Y podía dar universalismo, ecumenismo, liberalismo cristiano, neoortodoxia y no sé cuántas extravagancias más. Y además, por si fueran pocas, estamos inventando algunas nuevas. El problema es ese, que dentro de la iglesia no paran de aparecer falsas doctrinas que están intentando tirar abajo la obra del Señor y hacer que incumplamos con la misión que el Señor nos encomendó. Eso fue lo que movió a Judas a escribir esta carta. Y eso es lo que a algunos, 2000 años después, nos preocupa. La existencia de una legión, y no es ninguna exageración, una legión de falsos maestros, de apóstatas, que confunden a las iglesias, diciendo cosas cada día más raras y más extravagantes, para hacer daño a la iglesia del Señor. Esa es la razón por la que Judas escribió esta carta. En la iglesia llevamos 2000 años aguantando infiltraciones de gente que no son de la iglesia, pero que aparecen un buen día y empiezan a decir cosas que te quedas patidifuso. Y de verdad que cuando yo leía esto y lo estaba diseccionando y mirándolo por versículos y tal, me parecía que estuviera leyendo algo de este tiempo, pero es que es del siglo I. La sección de esta carta que acaba de leer Rebeca tiene 20 versículos. Mirad lo que voy a deciros. Versículo 4, versículo 8, versículo 10, 12, 13, 16 y 19. Es decir, de 20 versículos hay 7 en los que Judas nos dice que hay cosas que tenemos que tener bajo la lupa, bajo sospecha. De 20 versículos, 7. La preocupación de Judas era extraordinariamente importante. Ahora, ya lo dije antes y lo repito ahora, no tenemos suficiente información para saber de qué hablaba Judas, pero sí nos deja bastante información sobre algunas cosas que tenemos que tener siempre en mente.
Por ejemplo, había gente en aquel tiempo que negaba el señorío de Cristo, lo acabamos de leer. Hoy en día hay gente divulgando por ahí doctrinas en la misma dirección. Por poner un ejemplo, los unitarios, que dicen que Jesucristo y el Espíritu Santo no son Dios. Rechazaban la autoridad. Esto me suena a mí un montón. ¿Os acordáis de lo que pasó en Camarma? ¿Qué pasó en Camarma? Un grupito de dentro de la iglesia empezó a rechazar la autoridad de los pastores y nos creó un problema gordo. ¿Os acordáis? Eran inmorales y contagiaban a otros su inmoralidad utilizando la doctrina de la gracia. Utilizando la doctrina de la gracia a su antojo. Yo conocí a una mujer hace mucho tiempo que se congregaba en la misma iglesia que yo y tenía un problema con el sexo importante. Cada semana solía mantener relaciones sexuales con alguna persona diferente. Uno de los pastores fue a hablar con ella y le dijo: eso que estás haciendo es pecado. ¿Qué dices? Si el Señor perdonó al rey David, ¿cómo no me va a perdonar a mí? Eso es utilizar la doctrina de la gracia de manera poco menos que ruin y miserable. Si no sabes lo que dice la Biblia, un poquito de respeto, hombre, un poquito de cuidado. Engañosos y desleales, motivados por deseos ocultos, estaban dispuestos a halagar a los ingenuos y adularlos para sacar provecho. Yo me he encontrado algunos por el mundo así. Se presentaban y se presentan como profetas o como visionarios, que le daban más importancia a sus ideas que a la revelación. Esto lo he vivido yo. En España no hace mucho hubo un congreso de apóstoles. Vinieron apóstoles de todas las partes del mundo, supuestos apóstoles. Y pretendían que sus escritos y sus enseñanzas eran tan importantes como la de los apóstoles que escogió el Señor. Y estoy hablando de hace 4 o 5 años. Convencidos de su superioridad, eran arrogantes, carnales y provocadores. Todo esto lo dice Judas, no lo digo yo, ¿eh? Y provocadores de divisiones. Esto lo he sufrido yo. Y muchos de nosotros de los que estamos aquí también. No tenían el Espíritu de Dios, pero se creían más importantes y más espirituales que nadie. Versículo 19. Esto también lo he sufrido yo. Es alucinante, de verdad, leer esto. Porque es que lo escribió Judas, el hermano del Señor, pero podía escribirlo Vicente, o Javier, o yo, o cualquier otro pastor, porque con esto seguimos lidiando y peleando hoy, 2000 años después. Otra cosa importante que nos enseña esta carta es cómo entran los falsos maestros en las iglesias. Han entrado, porque algunos han entrado encubiertamente. Esos falsos maestros normalmente, en aquel tiempo no eran de la membresía de la iglesia. En el tiempo actual suele suceder lo mismo. Son personas que pululan de un sitio a otro, van haciendo daño aquí y allí y luego desaparecen. Y en algunos casos, cuando dejan a las iglesias destruidas, bajo mínimos. Pretendían ser correctos en su doctrina, pero no lo eran y lo sabían. Eran poco claros, poco sinceros y poco convincentes. Una característica común de grupos heréticos de aquellos tiempos y del tiempo actual. Esto también es bastante actual, ¿eh? Aunque ahora he de decir que a nosotros nos está tocando lidiar con algunos que aún son más descarados y se atreven con casi todo. Algunos te dejan. Aquí apareció uno hace unos 4 o 5 años que nos dejó a Javier y a Vicente y a mí, que nos temblaban las piernas cuando se fue, de las cosas que pudo decir. Y los creyentes, que somos muy buenos todos, que somos muy compasivos y muy comprensivos y muy misericordiosos, muchas veces confundimos el ser buenos creyentes con ser bobos y escuchamos cosas que no hay que escuchar. A mí no me interesa que nadie me venga adulando, y menos aún que vengas adulándome para después hablarme mal de un hermano de la iglesia. No te lo consiento. Así de fácil, no te lo consiento. Otra experiencia personal.
Hace igual 15 o 20 años, una señora me llama un día a la calle, después del culto, y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Pues aquí estoy para escucharla. Se ve que usted es un buen creyente, y se ve a la legua que es usted un creyente lleno del Espíritu Santo, pero su compañero de ministerio, ¿dónde vas? Si quieres decirme algo de mi compañero de ministerio, le llama y se lo dice a él, se lo dices a él. Y si no, pues hablamos aquí a los tres. Ya dejó de dirigirme la palabra. Ya no era un creyente lleno del Espíritu Santo porque no le aguanté aquello. Y os voy a hablar de alguien que conocéis todos, hombre. El de los abrazos. ¿Os acordáis de él? Aquel que te daba un abrazo y parecía que se hacía de noche. Era el abrazo del oso lo que nos daba aquel hombre. A mí me llamaba Amado. Amado, ven que te voy a dar un abrazo. Y es verdad que me daba hasta miedo porque era tan grande y los abrazos eran tan fuertes. Me llamaba hermano amado. Un día me dice: he pensado en ti para que seas uno de los ancianos de esta iglesia. Un día tuve que cantarle las 40 y las 20 en oros. Se me acabaron los abrazos. Luego ya dejó de hablarme. Y me encontraba en los pasillos con él y miraba para otro sitio. Como decía aquel tan famoso, un poquito de por favor, hombre. ¿Por qué actúan de la manera que actúan? Según Judas, hay variedad de pecados que hace que estos falsos maestros hagan las cosas que hacen. La incredulidad. Versículo 5. La rebeldía que imitan de los ángeles caídos. Versículo 6. El pecado de Sodoma y Gomorra. Versículo 7, que todos sabemos cuál era. Rebeldía, lujuria, irreverencia, etc. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¡Ay de ellos! Porque están a punto de sufrir el juicio y el castigo de Dios. Aquellos ya lo sufrieron y a algunos le vendrá cuando menos se lo esperen. Judas pone en su carta 6 ejemplos de desobediencia. Los israelitas en el desierto, los ángeles caídos, es decir, los demonios, Sodoma y Gomorra, Caín, Balaam y Coré, para enseñarnos la clase de castigo que recibirán todos los rebeldes. Y ahora, para explicarnos el juicio que va a caer sobre esas personas, Judas hace una cosa que no terminamos de entender muy bien, pero el Espíritu Santo le guió para hacerlo así. Y los ejemplos que nos da son 2 ejemplos de 2 libros apócrifos. El libro de Enoc, ¿os suena? Y la Asunción de Moisés. Hay 3 citas en la carta, bueno, 2 claras y una medio. Una y media del libro de Enoc y la otra de la epístola del libro La Asunción de Moisés, otro libro apócrifo. ¿Por qué hizo esto? Si estos libros no están en el canon, no son reconocidos. Creemos que no son libros inspirados por el Espíritu Santo, pero el que no sean libros inspirados en su totalidad, eso no significa que no haya partes de esos libros que sí lo sean. Y si están en esta carta, y esta carta siempre estuvo en el canon, entendemos que esas citas son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Los últimos versículos de esta sección de la carta son un poco más de lo mismo. Más detalles de cómo serán estos apóstatas o falsos maestros, como queráis llamarlos. Os aconsejo que leáis esta carta detenidamente y que la estudiéis, porque a mí me parece que es muy, muy interesante lo que dice Judas. Acordaros de estas cosas que dice: aduladores, burladores, que no tienen el espíritu, que causan divisiones. Y repito lo que dije antes, me parece sencillamente alucinante que 2000 años después podamos decir las mismas cosas. Pero quedaros con esto, que es lo más bonito. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nunca podremos decir que no se nos ha advertido, por tanto, leamos con detenimiento esta carta para saber que estas cosas que pasan hoy en día, pues vienen pasando desde hace muchísimo tiempo. Y llegamos a la última parte de la carta, la doxología.
versículos 24 y 25. Raquel. Ya. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Al principio dije que yo nunca he oído a nadie predicar de esta epístola, ni enseñar, ni dar un estudio. Lo repito, lo reitero y me reafirmo, nunca. En 42 años que llevo en la fe, nunca. Pero igual que digo eso, digo lo que voy a decir ahora. Y he estado en multitud de cultos y de reuniones de todo tipo que se han despedido leyendo esta hermosa doxología. Posiblemente la más bonita de todo el Nuevo Testamento. Me parece sencillamente preciosa. Y yo alguna vez he despedido algún culto leyendo esta despedida de Judas. Siempre me ha parecido bonita, bonita, bonita. Ahora, después de estar 2 o 3 semanas con la carta, diseccionándola y estudiándola en profundidad, el impacto que hace en mí la despedida esta de Judas aún es más fuerte. Me parece sencillamente precioso. Hemos visto que Judas nos advierte sobre peligros muy, muy reales que arremeten contra la Iglesia del Señor. Judas nos anima a perseverar y a contender por la fe cristiana. Ahora, al final de la carta, nos dice que mucho más de las intenciones y de las acciones humanas está el poder del Señor nuestro Dios. Un poder infinito, inigualable. Y además está la mano de Dios cerca de nosotros, que nos llama, que nos ama y que nos guarda. Nunca estamos solos, pase lo que pase, y estés donde estés, el Señor está cerca de ti. Uno de mis textos favoritos, mi presencia irá contigo. Da lo mismo donde vayas, el Señor está cerca. Y Él, y solo Él, tiene poder infinito e inigualable. Y es poderoso para guardarnos y para presentarnos sin mancha, es decir, inmaculados, impolutos, perfectos delante de su gloria. Y además hacerlo con gran alegría. Pues que el Señor nos ayude a leer esta carta un poco más de lo que la leemos, a conocerla un poco mejor y a tener algunas de estas cosas tan bonitas que dice presentes siempre en nuestros corazones. Amén. Que el Señor lo bendiga.